de Dios, su iglesia, rendida ante los pies de Cristo Jesús, tenemos el privilegio y la bendición de recibir sorpresas de parte de Dios. Y anoche, mientras yo estaba delante del Señor, orando, ¿verdad?, por este tiempo delante del Señor, el clamor a mi corazón era: Señor, háblanos en esta mañana. Señor, háblanos, porque fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Háblanos, Señor, porque realmente no hay nada que nosotros sin ti podamos hacer. Señor, y es una realidad, Señor, de que sin ti nada podemos hacer. Y por eso clamamos al poder de tu Santo Espíritu, vivificador de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu que nos hable en esta mañana, nos desafíe y que exalte tu gloria en la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Decía que Dios en el día de hoy nos trajo sorpresas. Yo no sé los que estuvieron aquí al principio, desde bien el principio, pero la palabra que se compartió hoy día, en esta mañana, cuando se abrió el servicio, no fue una palabra que fue en mutuo acuerdo, que nos pusimos de acuerdo el hermano y yo. No fue una palabra que realmente yo le dije, yo voy a compartir de esto, o él me dijo, yo voy a compartir de esto, entonces yo me ajusté. Yo estaba aquí sentado escuchando y estaba yo maravillado de saber que Dios trajo una unidad en el Espíritu, en su palabra. Así que Dios, eso me confirmó a mí, de que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y decía anoche en el tiempo, ¿verdad?, que compartía, cuando nosotros estamos delante del Señor, ¿verdad?, y aún muchas veces, y los que estamos en el ministerio del púlpito por muchos años, tendemos a decir, me voy a preparar porque este domingo voy a predicar, o el miércoles, o cuando sea, y tendemos a prepararnos para predicar, pero obviamos esa parte de decir, voy a estar delante del Señor, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar para mí? ¿Ve? Y eso es tan importante, porque una cosa es prepararse, y hay que prepararse, eso no lo quita, incluso el hermano Pepe Tocayo trajo el tema de que Esdras se preparó, hay que prepararse, pero hay que prepararse, ¿cómo? Porque Dios te está hablando, y lo que Dios te esté hablando es dirección para su pueblo, es dirección para tu vida primero, porque Dios te habla a ti, y Dios te está desafiando, y Dios está desafiando a su pueblo, y en ese espíritu queremos compartir la palabra. El mensaje de hoy se titula, lo que Dios ordena, nadie lo detiene. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? Lo que Dios ordena, nadie lo detiene. Y el tema es, ¿quién ha de cuestionar el decreto de Dios? ¿Quién le dice a Dios cómo ha de obrar? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién podrá superar su sabiduría? ¿Quién acaso estuvimos presentes cuando Él creó el universo y le dio forma? ¿Acaso alguien de nosotros puede contar aún los cabellos de nuestra cabeza? ¿Acaso su señorío tiene límites? Él es Dios. ¿Lo creemos así? Él es Dios. Y Él no solamente Él es Dios, Él es mi Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor.
Él es soberano. Él pone y quita reyes. Su señorío es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es el gran yo soy. Entonces no nos debe sorprender cuando Él hace cosas tan raras como escoger un rey pagano para asuntos de sus propósitos. No nos debe sorprender. Y yo en esta mañana yo quiero saber quién fue ese rey pagano. Yo quiero saber qué hizo ese rey pagano. Y quiero saber cómo es posible que Dios permitiese cosas así. Pero también quiero saber qué es lo que Dios quiso enseñarle a su pueblo y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Así que en base a eso vamos a ir a Isaías, al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28. Comenzamos en el versículo 28 del capítulo 44 y lo continuamos en Isaías 45 hasta el versículo 7. Isaías capítulo 44, versículo 28. Y aquí Isaías está haciendo proféticamente hablando de la redención de Israel. Aquí Isaías está afirmando el señorío de Dios, el señorío de Jehová, ¿verdad? Y está diciendo, ¿verdad?, que Jehová le está afirmando de que Israel será habitada en las ciudades de Judá. Y reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Y Él es Dios quien dice eso. Él es Jehová. Él es Yahvé. Él es Adonai. Él es el Dios del universo. Él es el Dios de pactos. Él es el Dios que estableció un pacto, pero el Dios que también es personal a cada una de nuestras vidas. Que dice: las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Y ahora el versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por tu mano, su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezarás los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. No hay nada imposible para nuestro Dios. Pero aquí hay tres consideraciones que nos van a dar el escenario, el cuadro completo, para que podamos entender la magnitud de la envergadura de este pasaje. Consideremos a Israel y dónde se encontraba.
Israel fue cautivo de Babilonia y los judíos fueron llevados cautivos fuera de Jerusalén, bajo el rey Nabucodonosor. Y se estima en el año alrededor de 606 a.C., pero está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 24. ¿Verdad? Que Jerusalén fue saqueada por Nabucodonosor. Jerusalén fue sitiada, fue saqueada, fue invadida y todos los judíos fueron sacados de Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia. Luego Babilonia fue conquistada por Persia. De manera que Israel estaba bajo la jurisdicción, por decir así, de Babilonia. Después de tantos años bajo Babilonia, ahora estaría a manos de Persia, y esto en el año 536 antes de Cristo, 70 años cautivo Israel. Así que considerando Israel estaba cautiva, primero de Babilonia, pero fue profetizada que Babilonia caería en manos de los persas, y eso lo vamos a ver. Lo segundo que vamos a considerar es quién es Ciro. Y Ciro, cuando vemos los libros de historia, ¿verdad? Pues entonces aparece como el Ciro, el gran rey, que fue rey de Elam, que vino a ser Persia, que fue el fundador del imperio persa, ¿verdad? A través de toda la historia han habido distintos imperios y Persia fue uno que realmente pues conquistó muchas tierras y tenía mucho control. Y Ciro fue un rey pagano, él no era creyente. Por eso es que leíamos, aunque tú no me conociste. Así que vemos que Israel estaba cautiva, vemos que Ciro, a quien esta profecía que Isaías está diciéndole, a Isaías se lo está diciendo a Ciro, al rey Ciro, rey pagano, fundador del imperio persa. Pero vamos a considerar lo próximo. ¿Cuándo fue que Isaías dio esta profecía? Porque eso es lo que más me llama la atención, lo que me llama la atención en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto a el conocimiento de Dios, en cuanto a la omnisciencia de Dios, en cuanto al poderío de Dios. Isaías profetizó esta palabra unos 130 años antes que Ciro naciera. Ustedes se imaginan un profeta que sea tan preciso en la profecía, en la revelación, al punto de que no solamente diga lo que va a ocurrir, sino que le llama por nombre. Y nadie sabía que Ciro iba a existir. Nadie sabía que Ciro, muchísimo menos, iba a ser el rey de Persia. 130 años. Y por otra parte, el profeta Jeremías, en capítulo 25, versículo 12, y lo van a ver en sus pantallas, dice en la profecía: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Jeremías, el profeta Jeremías. Más adelante, unos capítulos más tarde, en el capítulo 29, Jeremías, el profeta Jeremías, está profetizando a Israel. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré. ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿Quién es el que lo va a hacer? Yo, Jehová. Sobre vosotros mi buena palabra. Mi buena palabra, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que dijo y fue hecho, aquel que dijo que sea la luz y fue hecha la luz.
yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, la pregunta que cabe mencionar es, ¿tiene Dios o no tiene un plan perfecto y soberano? ¿Ejecuta su Dios sus obras de manera improvisada o de acuerdo a un plan y un propósito? Porque si vemos que esto fue decretado por Dios, Isaías lo proclamó, revelado por Dios, a 130 años antes de que aún Ciro fuera a existir. A mí eso no me suena, y yo sé que a ustedes tampoco, como algo improvisado de Dios, ¿verdad? Dios tiene un plan. Dios es soberano. Nosotros servimos a un Dios que es soberano. Nosotros servimos a un Dios que es personal. En su soberanía, Él se revela y nos alcanza a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero su soberanía y esa revelación para alcanzarnos a todos nosotros en Cristo Jesús no se limita al Nuevo Testamento post-encarnación, sino que es desde la eternidad a la eternidad, porque Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, uno con Dios, y el verbo era Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde eternidad y eternidad. Salmo 89 dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que el mundo naciera, tú eres Dios. Nosotros no somos una religión más. Nosotros no somos una iglesia de rituales más. Nosotros somos el cuerpo de creyentes bajo la sangre de Cristo Jesús, que nos ha sido revelado, y ahora en el empoderamiento de la unción del Espíritu Santo en su iglesia. El Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Pero notemos las palabras, regresando a Isaías capítulo 45, 44, 28 y 45. Notemos las palabras de Dios a Ciro por medio de Isaías. De nuevo, 130 años antes de que Ciro haya nacido. Primero dice en capítulo 44, verso 28, ¿cómo le llama a Ciro? Proclamando, es como un decreto de Dios a los aires. Lo tenemos que ver de esa manera. O sea, no es que Ciro se apareció como un fantasma en el futuro, como un personaje del futuro, se apareció y Jehová le habla. No, Dios está decretando en los aires, en las huestes espirituales, lo que ha de acontecer. Es un decreto de Dios universal a las huestes espirituales. Lo mismo que ocurrió, por decir otro ejemplo así, en Génesis, antes de que Eva fuese creada de la costilla del hombre, Dios decretó, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso ocurrió antes de la creación de la mujer, y eso ocurrió y obviamente Adán y Eva no tenían padre y madre, ¿verdad que no? Así que ¿a quién Dios está decretando eso? Lo está decretando como un principio universal, como un principio para la posteridad. Y aquí a Ciro, no es que Ciro no es por causa de Ciro, sino es el decreto de que Dios, tenemos que ponerlo de esta manera, Dios ungía reyes en Israel, ¿verdad? Primero, la nación de Israel vivía bajo jueces. Habían jueces que gobernaban, lo que existía era una teocracia. Y el pueblo de Israel pidió un rey para ser como las demás naciones. Y entonces eligió a un hombre atractivo, un dandy, a Saúl. Y fue ungido ¿verdad? Por los sacerdotes. Fue ungido rey.
Saúl cayó en desobediencia y nombraron rey a un hombre conforme al corazón de Dios, a David, y fue ungido. Y así los reyes en Israel fueron ungidos. Pero aquí fue durante el tiempo, lo que se estaba profetizando era tiempo de cautividad, tiempo de cautiverio, donde Israel no tenía un rey porque estaba bajo la jurisdicción de Babilonia y eventualmente de Persia. Así que técnicamente el monarca de Israel era Ciro, sería Ciro. ¿Lo podemos ver así? Es como decir, en mi país, Puerto Rico, que es un territorio de los Estados Unidos, estamos bajo la presidencia del presidente incumbente de la Casa Blanca. No hay presidente en Puerto Rico, hay gobernador, pero no hay presidente. Pero estamos bajo la incumbencia de la nación que administra el territorio no incorporado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y eso es por decir un ejemplo así. Aquí lo mismo estaba pasando. Entonces, poniendo eso en contexto ya histórico, pero las palabras que a 130 años de Ciro decía, mi pastor, 44:28. Luego dice, cumplirá todo lo que yo quiera. Ese es Ciro, rey pagano, él cumplirá todo lo que Dios quiera. Él no va a hacer lo que le parezca, él va a hacer lo que Dios le permita hacer con su pueblo Israel. Su ungido le llaman en el capítulo 45, versículo 1. Yo lo tomé por su mano derecha y yo iré delante de ti. O sea, no te creas que vas a hacer lo que tú quieras. Yo soy el que te está dirigiendo a ti. Yo te ceñiré. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. Yo, el Dios de Israel, te pongo nombre. Yo te llamé por tu nombre aunque tú no me conociste. Ciro no reconoció al Señor como el Dios verdadero. Ahora, de nuevo, ¿quién ha de cuestionar el decreto de Dios? ¿Quién le dice a Dios cómo ha de obrar? ¿Puede usar Dios a un rey pagano para sus fines y propósitos? ¿Es o no es Dios soberano? Así que le vamos a adelantar los tiempos, vamos a darle fast forward aquí y vamos a ir al libro de Esdras. El hermano leyó, hizo referencia a Esdras capítulo 7. Nosotros vamos a ir al libro de Esdras que está antes del libro de Isaías. Antes del libro de los Salmos, antes del libro de Job. Esdras capítulo 1. Y vamos a ver en el versículo, en capítulo 1, versículo del 1 al 5. Fíjense una cosa. En Esdras capítulo 1, cuando miramos a la página antes de Esdras capítulo 1, vamos a ver el último párrafo que está en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 22, y dice exactamente las mismas palabras que aparecen los primeros versículos del capítulo 1 de Esdras. ¿Okay? Es como una continuación. Es como que aquí, lo dejamos aquí, el libro de Esdras aquí prosigue. Sí, pero lo vamos a leer de Esdras. Pero ya sabemos que en Segunda de Crónicas lo dice igualito, ¿ok? Pero por cuestión de tiempo vamos a leerlo directamente de Esdras, porque ¿para qué la duplicidad, verdad? Bien, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, ¿qué es lo que se iba a cumplir? La palabra de Jehová. ¿Por quién? Por boca de Jeremías, y fue lo que leímos hace unos minutos que estaba en la pantalla, ¿verdad? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué había pasado con el pueblo judío? Que fue sacado de Jerusalén, ¿verdad? Estuvo cautivo 70 años.
O sea que ahora Ciro está decretando, por causa de que el Espíritu de Dios, Jehová despertó el Espíritu de Ciro, él decretó de que ahora Israel va a edificar, va a regresar a Jerusalén y va a edificar casa a Jehová. Quien haya de vosotros de su pueblo, versículo 3, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová que de Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro y bienes ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios de los cielos me ha mandado. El que esté aquí de su pueblo, suba a Jerusalén. Está haciendo un llamado, una convocación, una convocatoria al pueblo de Israel, a los israelitas que estén cautivos, suban a Jerusalén. Y los que se hayan quedado rezagados por otros lugares, vayan y ayuden para la casa de Dios en Jerusalén. Yo quiero saber, estamos curiosos por ver lo que hizo Ciro. Estamos curiosos hasta aquí, como un rey pagano pudo haber. Y fíjense lo que dice en el versículo 3. Él edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Él es el Dios de Israel. Ciro está reconociendo que Jehová es el Dios de Israel. Pero, ¿qué hizo Ciro? Vamos a ir a Esdras capítulo 1, versículo 7. El mismo capítulo, versículo 7. Vemos que sacó el rey Ciro los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Estamos hablando aquí de que aquellos utensilios que estaban en la casa de Jehová, que se utilizaban para adorar a Jehová, para ofrecer sacrificios a Jehová, que Nabucodonosor los había confiscado y los había puesto en la casa de sus dioses. Ahora Ciro, por decreto, él mandó a que sacaran esos utensilios que eran para los dioses paganos, entre los cuales eran dioses también, algunos también de Ciro, ¿verdad? Porque Ciro era pagano. Así que la dedicatoria de esos utensilios ya no iban a ser para los dioses ajenos, iba a ser para Jehová, para la casa de Jehová. ¿Y eso por qué? Porque, otra vez, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, porque nada de lo que los hombres puedan hacer para Dios puede ser por cuenta propia. Tiene que ser porque el Espíritu de Dios está en ti, en la vida, en tu vida, y el Espíritu de Dios te mueve. Y si tú no eres creyente, Dios en su soberana voluntad, Él lo hace posible porque su voluntad, su propósito, su plan va por encima de tu condición. Entonces, saltamos un par de páginas, Esdras capítulo 3, versículo 7. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Verdad? Estamos haciendo un gran panorama, no estamos yendo en detalles así, pero queremos concentrarnos en lo que Dios ordena, nadie lo detiene. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice, versículo 7, capítulo 3, Esdras, capítulo 3, versículo 7. Un versículo antes, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y asimismo comida, bebida y aceites a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces,
recogieron ofrendas voluntarias, recogieron madera de cedro del Líbano y verdad y la entraron y todo eso fue por decreto de Ciro, siguiendo las instrucciones que Ciro había puesto en su decreto, porque Ciro decretó porque el Espíritu de Jehová le había despertado. Pero vamos a ver una cosa aquí, y esto no estaba en mis planes, ¿verdad? Pero el decreto fue de Dios. El decreto fue de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se recogió toda esa ofrenda, se recogieron todas esas donaciones. Y ocurrió que versículo 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, ¿qué fue lo que ocurrió en el templo de Jehová? Los albañiles estaban echando los cimientos, las zapatas del edificio que iba a sostener el edificio. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Que los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen el nombre de Jehová según la ordenanza de David. Isaías dice: este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Esa casa de Jehová, la casa de Jehová, cimentada en la honra, en la gloria, en la alabanza, en la expresión del Dios del universo. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, la de David, que fue destruida por Nabucodonosor, ¿verdad?, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de júbilo y alegría, y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Mis amados, cuando Dios está presente, cuando Dios te trama algo, cuando Dios tiene algo entre manos y sus propósitos son verdaderos y Dios llama, no hay nada que pueda contener la vida de Dios en su pueblo. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Lo que Dios ordena, nadie lo detiene. Y en medio de ese edificar los cimientos, ¿qué fue lo primero qué fue lo que pasó? El capítulo siguiente, los adversarios, ¿verdad? Los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Las naciones enemigas. Las naciones enemigas. Vamos a Esdras capítulo 4, versículo 2. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Las naciones enemigas vinieron y dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Las naciones enemigas buscando alianzas con el pueblo de Israel. ¿No les suena eso hoy día en la política, en la geopolítica hoy día, de que las naciones enemigas buscando alianzas con otras naciones, buscando alianzas, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, Zorobabel, los demás jefes de las casas de Israel se opusieron a eso. No vamos a hacer esto es de nosotros. No vamos a edificar con ustedes. Entonces, ¿qué fue lo próximo que ocurrió? Lo próximo que ocurrió fue en el versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó, o sea, las naciones enemigas intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara. Y les sobornaron para frustrar su propósito. Y todo esto ocurrió durante todo el reinado de Ciro.
durante todo el reinado, durante todo el reinado del Ciro, y se extendió durante el reinado de Asuero y durante el reinado de Darío. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante el reinado de Asuero? Le escribieron cartas. Las naciones enemigas le escribieron cartas a Asuero, diciéndole que no iban a pagar impuestos, que eran una casa rebelde. Y entonces les dicen, para que ustedes, mira, para que rey Asuero, para que tú veas que Israel es una casa rebelde y que ellos no van a pagar impuestos, lean en sus archivos las memorias, para que sepan que ellos son casa rebelde. Entonces luego, durante el reinado de Darío, le mandaron otra carta de la misma manera. En el capítulo 6 de Esdras, vamos a saltar al capítulo 6 de Esdras, dice, le mandaron otra carta de la misma magnitud, de que son una casa rebelde, pero vean los archivos, vean las memorias. Versículo 1 del capítulo 6, entonces el rey Darío dio la orden de buscar de la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Ustedes saben que en toda casa real, en todo palacio real, había unos archivos de los reyes y los monarcas que les precedieron para saber qué tipo de decisiones se habían tomado o qué tipo de decretos se habían hecho para que se pudiera hacer una continuidad entre un gobierno y otro, ¿verdad que sí? Claro, o mantener una continuidad lo más posible, sobre todo de la cosa que tiene que ver con los decretos. Y entonces fue hallado en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual es escrito así, memoria, versículo 13, escuchemos. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedra. Y todo eso iba a ser pagado por el tesoro del rey. Versículo 4. Y los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, la cual Nabucodonosor había sacado. Versículo 5. Lo vamos a pasar ahora a la casa de Jehová en Jerusalén. Entonces, versículo 7. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y está hablando también de proveer de los ganados, corderos para sacrificio. Está hablando de que se ofrezcan sacrificios al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. Y que ellos oren también por mí. Dice versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Lo que Dios ordena, nadie lo detiene. ¿Por qué Dios permitió a un rey pagano, a Ciro? Regresando a Isaías 44, versículo 5. ¿Por qué Dios permitió a un rey pagano, a Ciro? Para este propósito. Primero, Isaías 44, versículo 5. Porque Él es Dios. Dije 44, es 45. Porque Él es Dios. Yo soy Jehová. Está hablando del carácter de Dios. La primera razón aplicable a nosotros es que Dios está centrado en su gloria. Él es Dios. Punto. Y no hay ninguno más
ningún otro Dios fuera de Él. Dios está centrado en su gloria. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 6, para que se sepa. Dios se quiere dar a conocer. Él es Dios y Él está centrado en su gloria. Y número 2, Dios se quiere dar a conocer. Versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Fue Ciro? No. Fue Dios que despertó el espíritu de Ciro. Así que, número 3, Dios es el único que hace la obra. Él está centrado en su gloria, Él se quiere dar a conocer y Él es el único que hace la obra. Ya dijimos que Dios no improvisa, que Dios tiene un plan y que su plan es para sus propósitos, no para propósitos nuestros, es para sus propósitos. Su gloria, su conocimiento y su obra la hace a través de un mediador. En el Antiguo Testamento señalando el camino. En el Nuevo Testamento el camino, Cristo. ¿Verdad? Pero vemos a Juan el Bautista que decía, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad la senda. Citando el Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Versículo 8. Y vamos a ver el versículo 8 de Isaías 45. Rociad cielos de arriba. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ese versículo tiene un contenido profético, mesiánico, apuntando, señalando a Cristo. Habla del establecimiento. Cuando habla de los cielos, rociad, cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Está hablando del establecimiento del reino de Cristo. Cuando habla de la justicia, está hablando de que Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y como Él vino a cumplirla sin pecado, sin haber pecado, Él se ofreció como sacrificio, sustituto, único sacrificio en propiciación. Propiciación por el pecado, o sea, propiciación en ofrecimiento por el pecado de toda la humanidad. Cuando habla de la salvación, y produzcanse la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente. Habla de que Jesús vino a cumplir la ley, se cumple en Cristo Jesús. Él vino a cumplir la ley, pero Él vino a dar salvación y de ese fruto hágase brotar, ¿verdad? Él habla de fruto de las almas que han de venir al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Pero entonces vemos en Isaías 45, un poco más adelante, desde el versículo 15 al 17, y dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada,
la creó. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Está hablando del carácter eterno de la salvación, pero está hablando de la salvación a Israel también. A través del camino que está señalado en el Antiguo Testamento y cumplido en Cristo Jesús. Y que en Romanos vemos, habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, me parece que habla de la salvación de Israel. Y cuando dice, oh profundidad de las riquezas de la gloria de Dios, ¿verdad? Y cómo es posible, ¿verdad? Que de dudar de la grandeza y de la misericordia de Dios, hablando de la salvación de Israel, tanto como de los gentiles, el apóstol Pablo. Y aquí está hablando del carácter eterno de la salvación y está hablando también de la salvación de Israel. Efesios 1, versículos 9 al 10. Se nos habla que nos ha sido dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que le plujo a Dios, el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Lo que Dios ordena, nadie lo detiene. Está hablando aquí de que Dios utilizó a Ciro para el regreso de los judíos a Jerusalén. Dios usó, ¿verdad? En eso fue el portavoz, ¿verdad? Por decir así, el sacerdote Esdras, que les leyó la ley al pueblo. El mismo sacerdote Esdras que le leyó la ley al pueblo cuando edificaba el muro de Jerusalén en Nehemías, y lo decía pausadamente, porque ya estamos hablando de 70 años, una siguiente generación, pausadamente para asegurarse que entendían. Imagínense, por ejemplo, mis hijos, que ellos son hispanos de segunda, de dos generaciones, segunda generación hispanos, criados en este país. El primer idioma de ellos es el inglés. Y de repente le están leyendo la ley, ¿verdad? Despacio, en el idioma original, y ellos no se acuerdan porque era de otra generación. Lo mismo pasaba aquí con esos judíos. Y dice que fueron compungidos sus corazones, aún a pesar del tiempo, a pesar de que el idioma no era el mismo. Pero la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y produce arrepentimiento y produce y muestra la condición pecadora de cada uno y la necesidad de arrepentimiento. El clamor de Dios será escuchado. Habrá gozo eterno. La paz del perdón y la restauración por medio de Jesucristo, cumplido en Cristo Jesús. Entonaremos un canto de alabanza a Dios. Y tendremos la libertad para tener una relación personal con Dios. Y Dios extendiéndose a nosotros. Dios nos está hablando en esta mañana de su soberana voluntad. Lo que Dios decreta, lo que Dios ordena, nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Y el llamado de Dios es a que su gloria sea nuestra centralidad. De que nuestra centralidad sea la gloria de Dios. De que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Que Cristo sea visto, que Cristo sea reflejado, que la imagen de Dios sea vista, sea reflejada a través de todo, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra filosofía de vida, nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, sea amoldada y sea convertida a la visión de Dios. Número 2, el llamado a dar a conocer la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Porque Dios, que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
Él alumbró nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a través de la faz de Jesucristo, a través del rostro de Cristo Jesús. Cantábamos, vemos tu gloria en el rostro de Jesús, porque no hay otra gloria semejante, no hay otro camino. Mientras el mundo habla de una variedad de caminos hacia Dios, de una diversidad de caminos hacia Dios, Dios establece en su palabra que Él es Jehová y no hay ninguno otro fuera de Él, que es solamente un camino, una verdad y una vida, y el único camino al Padre es Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Jesucristo hombre porque en su carnalidad, en su humanidad fue que se pudo ofrecer como sacrificio vivo ante el Padre en la cruz del Calvario para morir por tu pecado y por el mío. Pero en su condición divina Él no pecó, para que fuéramos nosotros justificados por su sangre. El llamado para que seamos dóciles y sin cuestionar la obra de Dios, esa obra extraña que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, pero esa obra extraña que Él preparó de antemano, Efesios 2:10, para que nosotros anduviésemos por ella. Y entonces podemos cantar ese cántico que dice en Isaías 55:11, los que lo sepan: y volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Y volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aun cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestras bocas se llenarán de risas y alabanzas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, y estaremos alegres porque grandes cosas ha hecho Jehová. La obra que Dios ordena, nadie la detiene. Gloria al Señor. Gloria a la gloria de tu nombre, Señor. Oh, bendecimos la gloria de tu nombre, exaltamos tu gloria, Señor. Y aún gracias, Señor, en esta mañana por la unidad de tu Santo Espíritu que tú has traído aún en la exposición de tu palabra, Señor. En esa obra extraña que tú preparaste, Señor. En esa obra extraña que tú haces. Y lo que nosotros hacemos es regocijarnos en eso, Señor. Y gracias por la unidad que tú has traído en el Espíritu en el día de hoy, demostrada por la exposición que nuestro hermano Pepe trajo al principio, Señor. Y gracias por cada una de las vidas aquí presentes, porque tú les estás hablando y tú nos estás hablando. Ha sido demostrada tu fidelidad a través de estos 40 días, Señor, donde tú has demostrado, Señor, que tú te mueves en medio de tu pueblo, en medio de piedras vivas. Acercaos a Él, piedra viva, y vosotros, piedras vivas, sed edificados como casa de Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Tú eres Dios. Oh, Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Si nos podemos de pie, por favor.